Estimados miembros del panel, colegas, amigos, señoras y señores, un placer poder participar en esta conversación y discusión sobre temas de la educación superior que, como bien se ha dicho aquí, lo decía también el ministro, es un tema que hoy día preocupa y está en la agenda pública de todos nuestros países en la región. Y de los múltiples temas que estamos discutiendo, ciertamente que el de la gobernanza de los sistemas de educación superior, además del tema siempre discutible y discutido del gobierno de las instituciones, hoy día el foco de mi presentación al menos será el de la gobernanza de los sistemas nacionales de educación superior. Y quisiera en realidad ordenar mi breve exposición en torno a 4 preguntas y partir preguntándole por las características de los sistemas de educación superior de los cuales aquí vamos a hablar. Y hablaré, por cierto, de los sistemas de educación superior de la región en América Latina. Como ustedes bien saben, estos sistemas hoy día están ampliamente diferenciados y están compuestos por una enorme diversidad de instituciones. Tenemos en América Latina, según las últimas cifras disponibles, alrededor de 3.500 universidades públicas y privadas en la región y alrededor de 6.300 instituciones no universitarias de educación superior. Es decir, un conjunto de más de 10.000 instituciones, muy diversas entre sí, con misiones distintas, con tamaños completamente diferentes, desde universidades con 300.000 estudiantes hasta pequeñas universidades que pueden tener 100 o 200 estudiantes, públicas, privadas, con distintos regímenes de gobierno, con organización interna de la división del trabajo académico también muy diferente, establecida en el centro metropolitano de nuestros países o en las diversas regiones, con diversos grados de internacionalización, con composición del mundo estudiantil y de sus académicos también muy diferentes. Todo lo cual hace muy difícil hablar en términos generales en cada uno de nuestros países del sistema, porque son tan diversos sus componentes, y para qué decir hablar, como lo haré yo, o intentaré hacerlo, de los sistemas a nivel regional. Pero lo primero que tenemos que retener es esta gran diversidad y esta diferenciación que es tanto horizontal, en el sentido de que hay instituciones, por ejemplo, públicas y privadas, pero también vertical, instituciones universitarias con un desarrollo importante que también Salvi mostraba en algunos países de universidades, por ejemplo, con un fuerte posgrado, pregrado, pero también instituciones no universitarias, con una gran variedad, centros de institutos tecnológicos, politécnicos, centros técnicos se llaman en algunos países, y cada uno de nuestras realidades nacionales tiene distintos nombres, pero está claro que hay una diferenciación también vertical creciente de la educación superior. Este mundo corresponde, por cierto, desde el lado ahora de la demanda por educación superior, a una explosión de demanda que ha hecho que nuestros sistemas pasen de tener 250.000, creo que eran los estudiantes del año 1950, a tener hoy día más de 25 millones de estudiantes de educación superior en el conjunto de la región. Es decir, la explosión de la base de provisión de la educación superior, de la base organizacional e institucional, se corresponde, claro, a una verdadera explosión de las demandas estudiantiles. Todos los estudiantes de 1950 hubiesen cabido en la UNAM, hoy día en la Universidad Autónoma de México o en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Las dos tienen más de 250.000 alumnos, que era el conjunto de todos los alumnos de la región hace un poco más de medio siglo. De modo que tenemos también esta proliferación o explosión
de la matrícula estudiantil, y hoy día tenemos en la región una mitad más o menos de la matrícula en universidades estatales o públicas y otra mitad en instituciones privadas. Y dentro de la matrícula privada tenemos un poco más de la mitad en instituciones con fines de lucro y otra mitad en instituciones privadas sin fines de lucro. De modo tal que a veces se dice aquí en Perú, bueno, tenemos muchas instituciones privadas, una parte importante de ellas son con fines de lucro. Bueno, esa es la realidad también de América Latina y, como ustedes saben, es crecientemente la realidad prácticamente de todas las regiones del mundo, menos de Europa occidental, donde se mantiene la vieja tradición del siglo XIX y anterior de que solamente existen universidades públicas con una muy baja presencia de universidades privadas. En el resto del mundo, en Asia, del cual hablaba recién Anizán, o en América Latina, como ya digo, hay una muy fuerte presencia y veremos que este es uno de los problemas que tiene que enfrentar la gobernanza. Son completamente distintos los regímenes de gobernanza de los sistemas cuando todas las instituciones son relativamente homogéneas que cuando tienen este enorme grado de diversidad que existe en América Latina. La mayor parte de nuestras instituciones son docentes, también a veces nos gusta pensar que las universidades, como la define la ley orgánica de cada uno de nuestros países, en algunos incluso declaramos con orgullo, es la constitución política del Estado la que dice que la universidad es aquella institución que simultánea e inseparablemente hace docencia superior en la disciplina, hace investigación en la frontera del conocimiento y además hace extensión, comunicación, etc. La verdad es que de este universo que les acabo de decir, de 3.500 universidades, en América Latina un 10% de ellas corresponde a esta definición trinitaria de la institución universitaria que hace investigación, docencia y extensión. El 90% son instituciones puramente docentes. No habría sido posible hacer de otra manera el paso de universidades, de sistemas, de acceso de élite a acceso masivo y a acceso universal que tenemos prácticamente hoy día en varios países ya de América Latina. En el promedio, la tasa bruta de participación en América Latina sobre la cohorte de edad es alrededor de 45% hoy día. Cuando yo ingresé a la universidad, y Francisco hacía recuerdos de esto, era alrededor de 4 o 5% la tasa de participación. Hoy día en el promedio es 45%, Perú está ahí en torno al promedio de acuerdo a las últimas cifras de la UNESCO. Los países del Cono Sur, Argentina, Uruguay y Chile tienen por encima del 70%, Brasil está por debajo más o menos en la mitad de la tasa de participación de la región. En fin, pero la masificación de la educación superior ha sido posible porque efectivamente la mayor parte de las instituciones han sido desarrolladas y construidas como universidades únicamente docentes y no, por cierto, de acuerdo al esquema que aquí presentaba Yamil Sami de las mejores universidades del mundo. También Estados Unidos, como ustedes bien saben, tiene alrededor de un 10% de sus universidades que llama Research Universities, y el resto, donde están todas las de rango mundial, y el resto de sus universidades, de sus colleges y sus community colleges de educación superior son instituciones básicamente docentes. Ya veremos que este es uno de los problemas importantes de los desafíos de calidad que tienen nuestras instituciones. Otro rasgo que yo diría de estos sistemas que es importante tener en cuenta a la hora de discutir sobre la gobernanza es que estas universidades, que son fundamentalmente docentes, tienen un modelo de organización de la enseñanza relativamente tradicional, de carreras altamente especializadas desde el comienzo, de duración relativamente larga, carreras bastante rígidas donde hace muy difícil la flexibilidad para ir de un programa a cambiar a otro programa, incluso a veces dentro de una misma
institución es difícil en nuestros países, carreras intensivas en el uso de recursos humanos, de profesores, todo, programas mayoritariamente presenciales, con un profesor haciendo lo que yo hago acá, malamente, que es enfrentar frontalmente a una sala. Todo esto tiene, por cierto, una alta demanda de profesores de jornada completa, que además queremos ahora tengan en su mayoría posgrado, ojalá doctorado, por lo menos una maestría, es decir, también muy costoso, es un modelo de docencia extraordinariamente costoso. A veces pienso si este modelo podrá resistir algunos 10 o 20 o 30 años más. Me cuesta pensar que con los costos que tiene pueda uno mantener en estos ambientes de altísima masificación de la educación superior, pueda mantener este esquema. Pienso, por ejemplo, Perú, que en los próximos 20 o 30 años tendrá que duplicar el número de sus estudiantes para llegar a una tasa que ya hoy día tienen varios países de América Latina. ¿Podrá hacerlo al nivel de costos que debiera tener hoy día? Porque claro, uno puede siempre hacer las cosas y masificar su sistema a bajo costo, pero entonces tiene problemas de calidad muy reales. Y acá se discute mucho, ya lo decían mucho, tenemos que tener una inversión mucho más grande en educación, pero esa inversión más grande serviría para poder llegar a una tasa de participación, digamos así, del 70 o 80% con este modelo de docencia que existe hoy día en las universidades presenciales, frontales, con muchos profesores haciendo, dictando decenas de cursos en programas que duran nominalmente 5 o 6 años, pero que muchas veces, en términos reales, las personas demoran bastante más. Un modelo que genera también unas tasas muy altas de deserción, de abandono temprano. En América Latina se piensa que el 50% de los alumnos que acceden desertan antes de haber obtenido algún tipo de diploma que certifique que han completado un ciclo formativo. De modo tal que tenemos un modelo docente muy complicado, tenemos una función de investigación radicada en pocas instituciones y que además, digamos, enfrenta enormes desafíos en el concierto mundial de sociedades que se dicen del conocimiento. Nosotros, ya lo decía aquí Daniel Salmi, representamos alrededor del 9% de la población mundial, pero en términos de ciencia y tecnología representamos, dependiendo del indicador que uno use, entre el 0% en algunas cosas hasta el 3 o 4%, por ejemplo, en términos de publicaciones internacionalmente registradas. Es decir, nuestro tamaño en el campo del conocimiento es bastante menos que el peso del continente latinoamericano en términos de su población y de su producto, de su aporte al PIB mundial. En cambio, el aporte a la ciencia mundial es extraordinariamente débil y precario todavía. Bueno, es de estos sistemas de los que estamos hablando, y la gobernanza se supone que tiene que responder básicamente a las propias características de los sistemas que queremos conducir, que queremos orientar en alguna dirección. Ya hablamos, cuando hablamos de conducción, de coordinación, hablamos básicamente de gobernanza, no por usar un término novedoso, digamos, que viene de la literatura, de la ciencia política, de los países anglosajones fundamentalmente, pero que hoy día se ha difundido a prácticamente todos los países de referencia en el campo de las ciencias sociales, sino que hablamos de gobernanza porque en el fondo estamos todos intentando tomar distancia de un esquema relativamente simple de gobierno, llamémoslo ministerial, de la educación superior, es decir, donde había un organismo, generalmente en el Ministerio de Educación, que se hacía cargo de la conducción de estos sistemas relativamente simples, elitistas como eran hasta hace 20, 25 o 30 años, donde las universidades además gozan no solamente de autonomía, sino de una verdadera autarquía y por lo tanto el órgano conductor de la educación superior siempre ha sido en América Latina extraordinariamente débil. Un funcionario profesional con 3 o 4 profesionales jóvenes que supuestamente tienen a su cargo unos sistemas de una enorme complejidad y que debieran cada vez volverse aún más complejos.
y uno se sorprende de ver cómo estos sistemas se han vuelto de complejos en cada uno de nuestros países. Sin embargo, si uno mira a esta imagen del gobierno del sistema, uno ve que efectivamente siguen teniendo características muy similares a aquellas que tenían 30 o 40 años atrás, con total incapacidad real de hacerse cargo, digamos, de la complejidad de conducción y de coordinación de sistemas que hoy día tienen estos grados de diferenciación y diversidad. Entonces, hablamos de gobernanza porque estamos pensando en general en sistemas también mucho más complejos de gobierno que los que estaba yo describiendo recién, donde no solamente interviene desde el punto de vista del Estado un órgano ministerial, sino que hay diversos órganos públicos. Acá el ministro hablaba de una superintendencia, hablaba de sus propias dependencias para la educación superior dentro del ministerio, hablaba de un organismo o varias instancias que participan del aseguramiento de la calidad. Es decir, en cada uno de nuestros países, si uno empieza a mirar con cuidado, ve que efectivamente se está pasando de un régimen ministerial de gobierno de los sistemas a un régimen mucho más complejo de gobernanza, donde participan diversos tipos de organismos públicos, pero además donde participa a través de distintos mecanismos las propias organizaciones universitarias en educación superior, con sus distintos estamentos, participan las comunidades científicas, que en algunas partes empiezan ya a tener un cuerpo y un peso político significativo, como puede ser Brasil, México y otros países, las asociaciones profesionales, otras partes interesadas en la educación superior, desde la empresa, las iglesias, los partidos políticos, el Parlamento, y en realidad lo que uno tiene son redes de política pública, los policy networks, de los cuales hablan también los politólogos, cada vez más complejos, que son los que llevan a cabo la política. Yo quiero entender que cuando el ministro decía hoy día, bueno, es muy difícil mantener una articulación, mantener en este mundo tan lleno de conflictos, porque hay intereses diversos, hay ideas, hay conceptos, hay prácticas diferentes, estaba hablando del problema que enfrentan todos nuestros países. En todas partes hay un problema de articulación de la gobernanza de sistemas tan complejos, donde ya no participa un ministerio con un conjunto pequeño de instituciones relativamente homogéneas, sino una gran variedad de instituciones y de cuerpos internos en la gobernanza. ¿Cuánto llevamos ahora? ¿12? Ah, no, pero estoy muy bien. Bueno, desafíos específicos de la gobernanza, me parece a mí que son lo que allí aparece. ¿Qué es lo que debiéramos esperar y esperamos de la gobernanza? Esperamos primero que nada una capacidad en esta complejidad del gobierno del que estamos hablando, una capacidad de desarrollar una estrategia de desarrollo sustentable de mediano y largo plazo de la educación superior. Esto es algo que los países que uno mira de referencia, como puede ser Australia, Gran Bretaña, etc., en distintos momentos hacen este tipo de esfuerzo y tienen una cierta visión de cómo quieren avanzar con su educación superior. Yo diría que en América Latina es muy difícil encontrar. Hay algunos intentos de vez en cuando de producir una suerte de libro blanco o libro verde o lo que sea, donde se junta distinta gente que opina cómo se podría desarrollar, cuáles son los escenarios de futuro, pero que tengamos en medio de sistemas tan diversos, iguales, público-privados como son los nuestros, estrategias sustentables de desarrollo para los próximos 15, 20, 25 años de la educación superior es muy difícil de encontrar. Lo que tenemos por lo general son estrategias reactivas frente a problemas específicos y concretos. Tenemos que combinar en la conducción y en la coordinación, tenemos que combinar a esta altura mecanismos, cada uno de los cuales tiene sus propias lógicas, mecanismos públicos del Estado, de las políticas, de los comandos administrativos, mecanismos de mercado que tienen una fuerte presencia en nuestro sistema porque los intereses privados participan tan activamente en la provisión de la educación superior,
y las propias instituciones, que tienen su peso específico, sus tradiciones y sus estamentos internos, compitiendo, presionando, porque efectivamente el sistema se desarrolle en una u otra dirección. Es decir, tenemos que combinar Estado, mercado y los intereses corporativos de las instituciones. Otro gran desafío de la gobernanza. Tenemos que desarrollar toda una nueva generación de regulaciones para estos sistemas tan complejos. El ministro habló de esto. ¿Cómo se regula? El ministro decía, hemos regulado muy mal durante los últimos 20 años, por ejemplo, la creación de nuevas instituciones. Efectivamente, ha habido momentos en América Latina en los 80, en los 90 y también a comienzos de los 2000 en que crear una universidad efectivamente era más fácil que crear, en Chile se decía, un kiosco de venta de diario en la esquina. Había que cumplir más trámites regulatorios para crear, para poner un kiosco de venta de diarios y revistas en mi propio país en algún momento, que para crear una institución a la cual revestimos de un aura tan especial en términos de su trascendencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos recién empezando a aprender cómo se regula, porque rápidamente cuando hablamos de regulación entendemos que en realidad regulación es simplemente poner reglas burocráticas y encargar a algún organismo centralizado del Estado de cumplir las funciones de supervigilancia, etc. Y eso tampoco no es una regulación apropiada, adecuada para sistemas tan complejos, competitivos como son los de la educación superior. Entonces, la creación de regulaciones me parece a mí que sigue siendo un enorme desafío, como lo es el fomento y el aseguramiento de la calidad. En esto todos nuestros países han hecho efectivamente avance, desde Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, hasta los países del Cono Sur, pero pasando por Ecuador, aquí mismo en Perú. En todas partes hemos estado aprendiendo a crear un nuevo instrumento de la gobernanza, que es el del control de la calidad, el de la evaluación por evaluación externa de lo que hacen las universidades, la acreditación de las instituciones para asegurar estándares mínimos y la fe pública que la sociedad pone en los títulos y grados. Es decir, hemos ido entendiendo que la gobernanza no es meramente dictar leyes y reglas y luego financiar, como cada país puede hacerlo, la educación superior, sino que hay un conjunto de nuevos instrumentos. Y esos nuevos instrumentos tienen las típicas características de las regulaciones y el uso, por cierto, adecuado de políticas para el desarrollo de la docencia y de la investigación. La creación de sistemas nacionales de investigación y de innovación es uno de los más grandes desafíos que va a tener la gobernanza de la educación superior durante los próximos 20 años. Y finalmente, la creación de esquemas sustentables de financiamiento. ¿Cómo y de dónde va a venir el dinero para poder aumentar 2 o 3 veces los recursos que un país como Perú o cualquier otro en América Latina destina hoy día a la educación superior? ¿Cómo vamos a combinar dinero de fuentes públicas y privadas? ¿Cómo lo vamos a hacer dentro del marco de sistemas de recaudación tributaria que son bastante limitados? No estamos viviendo en un país nórdico con sus viejas tradiciones socialdemocráticas, donde el país y el gobierno cuenta con el 50% del producto por la captación, digamos, tributaria. En muchos países captamos 20, 25, 30% en el mejor de los casos. Y con eso tenemos que financiar todo el sistema educacional, donde los grandes desafíos de equidad no están en la educación superior, sino en la educación temprana, en la educación primaria y en la educación secundaria, pero además tenemos que hacernos cargo de mejorar, de financiar y de invertir en educación superior. Son problemas de balance, de equilibrio en términos de financiamiento, tanto público como privado, muy difíciles de lograr, y que muy pocos países en América Latina pueden decir que efectivamente hemos logrado desarrollar una política y unas prácticas de financiamiento que permiten gobernar bien al sistema. ¿Qué instrumentos vamos a usar para asignar recursos a las instituciones públicas? ¿Cuáles son las exigencias que van asociadas a la transferencia de subsidios, ya sea a la oferta o a la demanda pública de educación superior? Estas son cuestiones discutidísimas en toda América Latina
como quiero mostrar en la última lámina que había preparado, y que está basada en un estudio que hicimos con algunos colegas sobre políticas públicas de educación superior en los países de Iberoamérica durante el periodo 2009 al 2013, que es un libro que apareció el año pasado, ¿no es cierto? Que también Perú estuvo dignamente representado en el desarrollo del capítulo, digamos, de sus políticas de educación superior. Y si uno mira, digamos, en términos generales lo que allí aparece, lo que uno ve es que en estas áreas es que ha estado concentrada la política pública, no solamente en Perú, sino que en general en varios países de América Latina. Dictación de marcos legislativos básicos, ley orgánica o ley de base de la educación superior, no sé cómo llaman acá habitualmente a esta ley que le da el marco, el nuevo marco al funcionamiento del sistema. Bueno, eso es algo que se ha estado discutiendo en algunos países con éxito, digamos así, desde el punto de vista que se produjo el resultado, se cambió la legislación, ya hay una nueva ley de educación superior como acá, con todas las dificultades que aquí mismo se han mencionado, y en otros casos, por ejemplo en Colombia, se intentó hacer un cambio de la legislación y no se llegó a encontrar un consenso adecuado para poder política y legislativamente aprobar una nueva ley orgánica. En Chile estamos preparándonos para una enormemente intensa y difícil discusión en los próximos meses y el próximo año en torno a una nueva ley general para la educación superior, pero ahí, digamos, la fijación del marco general, cómo se organizan los sectores, cómo se crean instituciones, qué tipo de reglas generales del juego de la educación superior van a regir, ese ha sido un tema de alta concentración de política durante el último periodo. El financiamiento del sistema no cabe ninguna duda, ningún país ha dejado de tener discusiones muy importantes en los últimos años sobre qué mecanismos usar para financiar, cuánto usar o no mecanismos de tipo mercado, competencia, por ejemplo, por fondos de investigación, que hoy día se hacen en distintos países, lo que en México llaman, desde otro punto de vista, transferencias monetarias condicionadas al resultado o al desempeño. Muchos de nuestros países, Argentina, Chile, México ahora, Colombia, usan mecanismos donde tratan de crear estímulos o incentivos para que las instituciones operen, respetando su autonomía, en cierta dirección que las alineen con prioridades y objetivos de la política nacional o con objetivos de bienestar colectivo. Y para eso usan, por ejemplo, no sé, contratos de desempeño, entrega de recursos de acuerdo a la eficiencia interna de las instituciones o al mejoramiento de calidad que las instituciones vayan haciendo, es decir, vinculan, condicionan la entrega de recursos a la obtención de ciertos objetivos. Y esto es un tema enormemente discutido con las comunidades académicas, con los rectores, con los consejos de las universidades, etc. Un tercer gran tema que han enfrentado todos nuestros países en estos años y están enfrentando es cómo organizar efectivamente un buen régimen público de acreditación. Ha de estar en manos de una sola agencia o de varias agencias, ha de estar radicado en el Ministerio de Educación o ha de ser un organismo público con independencia, ha de apoyarse básicamente en los colegas de las comunidades científicas y académicas para hacer la evaluación externa, o también deben intervenir otro tipo de actores en la evaluación, ha de mirarse a las instituciones globalmente o solo a los programas o ambas cosas a la vez. ¿Cuánta importancia ha de ponerse en la solidez financiera? ¿Quién ha de dictar los estándares mínimos para las profesiones? En fin, hay un gran conjunto de problemas que las políticas y por lo tanto la gobernanza de la educación superior en América Latina está enfrentando, y otra en términos de la organización académica. ¿Cómo organizamos? ¿Cuál va a ser la arquitectura de títulos y de grados? ¿Cómo han de organizarse los programas ahora en los próximos, digamos, la primera mitad del siglo XXI? Vamos a seguir con los programas tradicionales de los que yo hablaba, de 5, 6, 7 años de duración, muy rígidos,
vamos a tener más formación general al principio, como se supone está ocurriendo en todas partes del mundo, bajo este modelo que se llamó de Bolonia en Europa, es decir, tener un primer ciclo de 3, máximo 4 años de formación general y después un periodo relativamente corto de primera profesionalización, pensando que en realidad la gente se va a educar a lo largo de la vida y que por lo tanto no hay que apostar como hacíamos cuando estas eran universidades pequeñitas y elitarias, solamente a una formación inicial que va a tener la persona entre 18 y 22 años y después durante los próximos 40 o 50 años va a trabajar con lo que allí aprendió. ¿Quién se imagina hoy día de alguien que nace hoy día que va a seguir ese tipo de trayectoria? Hará un primer título a los 20 o 22 años, un primer grado o lo que sea, pero luego hará muchos otros a lo largo de la vida. Tendrá que volver cada cierto tiempo a renovar sus conocimientos. En la fluidez en el mercado ocupacional de los profesionales y técnicos hoy día es enormemente grande. Yo converso con mis colegas jóvenes que ingresan de las facultades y escuelas de sociología en Chile y es increíble, a los 2 años cuando vienen a verme y me cuentan de qué estás trabajando, me hablan de 4 o 5 trabajos que ya han tenido. Y eso no es porque tengan dificultades para insertarse en el mercado laboral. La mayor parte se está insertando, pero en una nueva forma de ejercer la educación. Con mucho menos estabilidad, con mucho menos pesadez, digamos. Aquí la levedad de las cosas, el carácter líquido que a veces se dice de la posmodernidad, adquiere rasgos muy específicos en el mundo del trabajo. Y por último, por cierto que es un tema y sigue siendo un tema central el de las políticas de equidad. Es decir, hoy día tenemos ciertamente un acceso masivo y cuasi universal en algunos países, pero todavía si uno compara la participación del quintil de más bajos ingresos y del quintil de ingresos más altos, tenemos diferencias muy grandes, que pueden ser, digamos, si uno usa este famoso indicador 20-20, es decir, cuántas veces más participa porcentualmente el quintil más rico de los jóvenes que provienen del quintil de menores recursos. Bueno, tenemos diferencias que en el menor de los casos son 2,5 veces, en un par de países en América Latina, y en otros puede ser 10, 15, 20 veces, y todavía más en algunas partes de Centroamérica. Y eso, por cierto, no es una característica, como a veces se dice, solamente de América Latina. Ese es un problema generalizado del carácter y de la función que los sistemas educacionales cumplen en el mundo entero. Los sistemas, entre otras cosas educacionales, lo que hacen es seleccionar, es articular determinado tipo de trayectorias para las personas, dentro de lo cual el sistema tiende a reproducir las desigualdades de capital económico, social y cultural del hogar de donde uno proviene. Y en realidad la educación, si uno la deja libremente, que es una de las grandes críticas que uno puede hacer a las concepciones más extremadamente neoliberales de la educación, si uno deja la educación que funcione espontáneamente, como se dice a veces en el mercado, lo que hace es reproducir plenamente todas las desigualdades de capitales que hay en el origen social de las personas. Para que la educación pueda cumplir la función de mitigar y de compensar y de superar en algunos casos las desigualdades, la verdad es que hay que hacer un esfuerzo nacional de grandísima magnitud, como sabemos todos los que hemos tenido la oportunidad, el privilegio en realidad de trabajar en el gobierno y el Ministerio de Educación a nivel nacional o subnacional o regional, etc. La tendencia natural de los sistemas es a reproducir desigualdades y poder superar esa tendencia natural de los sistemas requiere empezar muy temprano, entre los 0 y los 3 años y luego entre los 3 años y hasta el término de la educación obligatoria, porque cuando se llega a la educación superior en realidad ya es muy tarde para hacer correcciones de fondo en la estructura de desigualdades que la educación tiende a reproducir. Entonces, ustedes ven ahí ejemplos de políticas de cuota, de políticas de becas y de crédito con muchos beneficios para los estudiantes de menores recursos, pero también políticas destinadas, por ejemplo, a disminuir la deserción, que afecta primero que todo
a los estudiantes que vienen de los hogares de menores recursos. Eso es algo en que los gobiernos están invirtiendo en imaginación, en inteligencia, en recursos, para efectivamente lograr que su educación superior adquiera rasgos de menor inequidad de los que hoy día tiene. Así de golpe, muchas gracias. Muchísimas gracias, te ha gustado el tiempo de una manera ejemplar. Y estoy seguro que ese ejemplo lo seguirán tus dos comentaristas que tienen 10 minutos cada uno. ¿Fabiola? A ver, Fabiola, ¿qué dices? Muchísimas gracias por tener esta oportunidad. Es un honor comentar a Juan Brunner y estar con los distinguidos comentaristas que me acompañan. Mis disculpas al auditorio, mi voz tiene una disfonía. Espero no me impida expresarme y espero que me estén entendiendo bien. Bueno, qué responsabilidad, no solamente cómo gobernarnos en el futuro en la educación superior, qué responsabilidad, porque un universitario que llega al mundo de la universidad para formarse se puede comparar a un matrimonio, ¿no? Cuando un universitario decide tener una carrera, es casi como optar por un matrimonio. Bueno, hoy en día una pareja, digamos, ¿no? Pero uno toma esa decisión y es muy importante que le vaya bien, es muy importante que tenga confianza y que lo que ha decidido para ese futuro, para esa pareja, con su carrera, con su vida profesional, sea estimulante, genere toda su creatividad. Y cuando nosotros recibimos en la universidad esos miles de jóvenes con esas enormes ganas de aprender y esa creatividad, creo que no siempre nos damos cuenta de que ser una universidad, estar dentro de un sistema universitario, genera esa enorme responsabilidad. Que ese estudiante se casa con su carrera para toda la vida y como una pareja puede ser muy infeliz o puede ser lo que lo lleve a tener lo que requiere para su vida y su profesión en su máximo esplendor. Por eso creo que debemos felicitarnos que finalmente en el Perú ha decidido tomar en sus manos a esos universitarios, tomar por fin en sus manos a todo ese enorme mundo de jóvenes que confían en lo que van a recibir. Y lo digo porque como una profesional que vengo del mundo universitario, la verdad que nos hemos sentido abandonados, como decíamos, de la mano del señor Estado por muchos años. Si bien es cierto, está muy bien tener autonomía, pero bien lo comentó Francisco Sagasti. ¿Qué pasó con Cayetano Heredia, una universidad que se sintió abandonada por el Estado durante muchos años? ¿Y cómo, nos preguntan hoy, puede ser la universidad que más produce en investigación siendo una universidad pequeña temática? Porque justamente decidimos mirar afuera. Bueno, no hay recursos en el Perú, no había en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o muy poco. No hay posibilidades de hacer investigación ni capacitarse, entonces vamos a mirar afuera. Entonces creo que el hecho que hayamos decidido como país a tomar esto en nuestras manos es sumamente importante. Y ahora, obviamente tomar esos acuerdos mínimos, como bien señalaba don Joaquín, es una tarea compleja. Yo creo que con los 4 pilares de la educación de los cuales habló el ministro, estamos por un camino que también ha sido mencionado acá con esas características de gobernabilidad que debemos ir teniendo. Porque aquí, como se ha mencionado, que debemos tener una legislación, la estamos teniendo más clara, seguramente por ahora con acuerdos mínimos, pero ya iremos viendo cómo la vamos ajustando de acuerdo a nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras posibilidades. El financiamiento, creo que es un tema todavía, un camino tal vez por recorrer, y tal vez nuestro viceministro
Wilson podrá comentarnos más de esto. El aseguramiento de la calidad. Otro aspecto que ya se ha abordado desde anteriores gobiernos, es verdad, pero se han ido consolidando finalmente en estos días. La organización académica, que de alguna manera nuestros nuevos reglamentos nos animan a tener una organización que nos invite a tener una mayor calidad. Y el tema de la equidad, obviamente, que importante, si es que también nos da un cierto marco regulatorio que nos lleve obligatoriamente a tener equidad, porque si bien es cierto, también usted mencionó que la masificación ha hecho que tengamos hoy en día un sistema que da muchas posibilidades a los jóvenes, pero es verdad también que mencionó que el tema de la equidad no está resuelto. Y es así que los estudios de Ricardo Cuenca acá presente muestran que por lo menos no tenemos ni el 5% de cobertura para el quintil inferior de nivel socioeconómico. Y por otro lado, el tema de la calidad lo vemos en el otro extremo, no, ni el 5% de nuestros académicos tienen doctorado, y también ha sido mencionado en la anterior exposición que una característica de calidad es tener posgrados, el número de estudiantes en posgrado que sea mayor que los estudiantes de pregrado, y bueno, un equilibrio que nos permita. Ese otro aspecto tan importante, que es una pregunta adicional para el tema de cómo gobernamos a ese grupo tan diverso de universidades, para que algunos sean universidades de investigación. Porque yo me pregunto si existe algún país que ha logrado el desarrollo sin universidades de investigación. Ninguna. O por lo menos sí, o por lo menos no. Entonces, claro, decimos la masificación, que bueno, ahora hay mucho mayor acceso. Pero, ¿cuántas universidades que generen conocimiento, ¿no? Como las llamemos, pero que estén generando conocimiento y que estén además aportando a ese vínculo imprescindible Estado, universidad, empresa para generar desarrollo? Entonces, sin duda, el tema de cómo estos cuatro pilares, de alguna manera, de la gobernabilidad de nuestra educación superior hoy, nos pueden llevar a seguir avanzando en el camino que queremos recorrer. Se ha comentado también los desafíos importantísimos que tenemos, ¿no? ¿Qué estrategias para el desarrollo sustentable? Realmente gran tarea, porque cada uno de estos modelos diferentes seguramente requiere una estrategia diferente. Obviamente el modelo donde la propia educación se paga con la matrícula es una de las posibilidades de ser sustentable, pero ¿hasta dónde llevamos eso? ¿Hasta dónde el gobierno que viene del Estado puede regular eso? Porque hoy en día en el Perú vemos universidades que tienen utilidades de muchos millones, pero cuando vamos a ver si tienen un laboratorio docente, eso no existe, ¿no? Entonces, libertad sin flexibilidad, sin cuánta. Creo que eso también es una preocupación del profesor Bruno. Por otro lado, un tema que no lo abordó ahora, pero sí que lo aborda siempre, es el tema de la internacionalización, ¿no? Es otro aspecto que debemos de ver en los aspectos regulatorios, reglamentarios. ¿Cuánto internacionalización es abordable, puede ser exigible, puede ser adecuado para la formación universitaria? Y por otro lado, el tema de la famosa virtualización. En este mundo donde la educación, uno pensaría que ya puede ser a voluntad en los tiempos que uno tiene para formarse, y que de hecho va a ser de por vida. ¿Cuánta virtualización en la educación superior? Entonces, bueno, vaya tarea que creo que ha sido abordada estupendamente en su complejidad, pero que nos anima justamente a avanzar, pensar con qué regulación y qué formas de gobierno para esta situación tan compleja, pero que debemos abordar también siendo realistas, muy realistas en cuanto a nuestras posibilidades, a nuestras debilidades, pero también a nuestras fortalezas. Gracias.
Muchas gracias. Es un placer estar aquí comentando José Joaquín Brunner sobre este tema, sobre la gobernabilidad. Nos ha dejado más tareas y preguntas que otra cosa, creo yo, pero creo que es importante para poner en orden algunas de las ideas. Quería comenzar señalando, antes de venir acá estuvimos conversando sobre el tema de la educación en una metropolitana, en una enorme ciudad, y un poco lo que decíamos es, valdría la pena echar línea y volverla a hacer, para poder hacer bien las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que partir de donde estamos, ¿no? De la situación en la que se encuentra la educación superior que tenemos. Y aquí yo quería hacer algunas reflexiones. La primera tiene que ver con el tema de masificación y explosión de la educación superior, que en realidad ha cambiado las características de la educación superior, yo diría hasta el punto en algunos casos que hablar de educación superior o de universidades en algunos casos parece ser un exceso semántico. Es decir, muchas de las instituciones que tenemos no necesariamente se parecen a eso que queremos que sean, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo, de una diversidad mucho mayor, porque es una diversidad de instituciones que de diferente manera se proponen organizarse para cumplir un mismo objetivo, sino que muchas de ellas han perdido sus propios objetivos en términos del desarrollo, los objetivos de que la cultura, si se quiere, de la educación superior, ¿no? De alguna manera muestra o orienta el conjunto de estas instituciones. Y esto se refleja en las cosas que incluso hemos estado conversando acá sobre lo que ha pasado, por ejemplo, en los últimos 23 años. O sea, no solamente ha habido, digamos, un abandono de la universidad y una situación en la cual el Estado ha estado de espaldas a la universidad y la universidad de espaldas al Estado, ¿no? También ha habido una crisis y una guerra enorme en el país, ¿no? Que también ha afectado fuertemente las instituciones y las universidades públicas en particular. O sea, estas universidades de las que estamos hablando tienen capacidades que han sido destruidas, mermadas, golpeadas realmente, ¿no? Entonces, yo creo que parte del proceso de la formación de la universidad tiene que ver con sincerar qué cosa es lo que ha pasado en la universidad y cuál es la situación, los puntos de partida de la universidad hoy para emprender su transformación. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de temas que tienen que ver con recursos o con homologación, ¿no? Tenemos que ver también los temas y cuál es la situación, ¿no? O sea, eso por sí solo no repone, no arregla, no soluciona los problemas inmediatos, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, desde el Ministerio, de trabajar los temas de mejorar la calidad de los docentes universitarios, ¿no? Lo primero que nos preocupamos es de cómo hacer una calificación de estos docentes en universidades, en instituciones, ¿no? Donde los grados que se obtengan tengan los valores que se supone deben tener. Porque lo que ha habido en el proceso de la universidad peruana es una desvalorización de los títulos profesionales en general, ¿no? Por lo tanto, no son los títulos equivalentes de doctor de acá que de doctor de allá. Por lo tanto, lo que tenemos que comenzar a ver es cómo organizar un proceso de transformación, ¿no? Con los profesores universitarios, tomando a los más jóvenes, si se quiere, ¿no? Para una mejor calificación y comenzar a hacer una transformación desde abajo, si se quiere, en términos de la calificación profesional, no solamente para los grados de maestría, sino para lo que tenga que ver, digamos, con la formación, con la investigación misma. Es decir, nuestro propio capital humano en el interior de las universidades tiene que ser renovado. Y esa es una tarea que toma tiempo, que tiene un plazo, que requiere, digamos, sincerar muchas cosas. Si queremos hablar, por ejemplo, de meritocracia en el interior de la universidad, meritocracia que tenga que ver con valores, con elementos académicos, ¿no? Lo que habría que considerar es, bueno, cómo iniciar este proceso de transformación, cómo organizar un proceso de trabajo en relación a la carrera docente que conduzca a ese proceso y que no tome como válidos, si se quiere, cosas que realmente parece que son, pero no son lo que dicen que son, por decirlo así. Y este es un drama grave de la universidad. El otro tema es que en esa lógica la universidad carece no conforma un sistema, ¿no? Y no solamente la universidad, sino la relación de la universidad con el resto de la educación superior, ¿no? La universidad no puede ser vista sin ver la educación técnica, sin ver la educación postsecundaria en general. Creo que hay que verla como conjunto, ¿no? O sea, se está trabajando ahora también una reforma legal para la educación de institutos tecnológicos y de educación postsecundaria, de los centros técnico-productivos, ¿no? Y ese es también un espacio de desarrollo de la educación que ha estado abandonado y que complementa lo otro.
pero al mismo tiempo ni al interior de ellos, ni entre ellos se ha conformado, digamos, lo que podría llamarse un sistema de educación superior que permita un tránsito, un vínculo, un viaje de un lugar a otro, una movilidad, ¿no?, desde un espacio hacia otro espacio. Nuestras instituciones, en particular las universidades, son enormemente endogámicas, por ejemplo, ¿no? O sea, esto que se comentaba más temprano es propio de las características de nuestras universidades. O sea, no hay migración, son pocos los profesores que se prestan y son pocos los profesores que vienen de fuera a trabajar en nuestras universidades, ¿no? O sea, no tenemos un sistema lo suficientemente, no tenemos un sistema, en realidad, lo que tenemos es que construir un sistema. Y esto de la movilidad de profesores es también movilidad de estudiantes, por ejemplo. Hay muy baja movilidad de estudiantes. Tenemos sistemas muy encerrados hacia adentro, digamos. Y eso los hace muchas veces refractarios a los cambios de fuera. La vinculación de nuestras universidades con el entorno o con el resto de los sectores productivos es también muy baja. Y en general la forma en cómo la universidad se ha relacionado, ¿no?, con la sociedad no ha sido a través de la investigación, y por lo tanto no ha sido a través, ¿no?, de buscar resolver problemas y satisfacer las necesidades del entorno y los sectores productivos, sino se ha relacionado de una manera distinta, más vinculada a la lógica del poder político, ¿no?, para satisfacer de alguna manera sus propios objetivos, ¿no? Y están desvirtuados en general o muy lejos de los objetivos en general de la educación superior o la educación universitaria. Eso no ocurre, evidentemente, digamos, en todas las instituciones, en todas las instancias, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera caracteriza los problemas y las dificultades de establecer políticas de educación superior, ¿no? Políticas de financiamiento, que digamos las que se ha descrito, las que ha descrito el profesor Brunner, son aquellas, digamos, que hay que comenzar a aplicar en la medida que tiene que haber una conversación en la política, el manejo de recursos y qué cosas son los resultados que se van a obtener. O sea, no son recursos y bueno, los resultados van a aparecer. Hay una relación de confianza que debe establecerse en esos vínculos y que no solamente es con una institución, como se decía, nosotros no tenemos ahora solamente al Ministerio como responsable, hay un conjunto de instancias, ¿no?, que responden a las necesidades de trabajar los temas de la universidad desde el financiamiento, desde la ciencia y la tecnología, desde la supervisión y la regulación, desde la acreditación, ¿no?, desde los sistemas de información, que prácticamente hay que construirlos, ¿no?, porque no es que tengamos un sistema de información no solamente que dé cuenta de qué cosa pasa en las universidades, sino que permita dar cuenta a la sociedad de qué resultados se está obteniendo en la universidad, ¿no? Entonces hay un conjunto de elementos, ¿no?, que tenemos que construir para comenzar a discutir en serio, ¿no?, una política de mediano y de largo plazo para el desarrollo de la educación superior, ¿no? Yo no digo ninguna novedad cuando digo que esa política no existe, ¿no? Pero para que esa política exista se necesita un conjunto de condiciones, ¿no?, que recién están comenzando a darse. Yo creo que con esta ley y con estos cambios que se están produciendo, se está poniendo sobre el escenario la posibilidad de discutir en serio el futuro de la educación superior, no solamente la universitaria, insisto. Entonces creo que ahí hay un reto para nosotros desde el rol en que estamos, ocasionalmente desde el rol de la conducción de la política o desde el rol que nos toca, digamos, cumplir en la universidad, en los institutos, etc. Creo que ahí hay